y se ha concluido que hay peligros que puedan impactarla, ¿no es cierto?, los peligros ya identificados, se debe analizar si está en riesgo a partir del análisis de exposición y vulnerabilidad en relación con cada peligro identificado, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es un análisis de exposición, ¿no es cierto?, cuán expuesto está al peligro, ¿no? Y ahí vemos desde el punto de vista de localización y obviamente la exposición propia, ¿no?, que vendría a ser la misma localización y la fragilidad. Y vulnerabilidad en relación con cada peligro identificado. La exposición implica la ubicación, o sea, localización de la unidad productora en el área de impacto del peligro y la vulnerabilidad. A ver, como les decía, ¿no? Ya había hecho un gráfico de una unidad productora. ¿Las intensas lluvias afectarán o no afectarán? ¿No? Entonces, vamos a suponer que existe exceso de lluvias, pero no afecta, pues, ¿no?, a la unidad productora. Entonces, tenemos que mencionar, ¿no? Entonces, la unidad productora no es vulnerable frente a esos eventos, ¿ya? Dice, la predisposición a que la unidad productora o los usuarios se vean dañados por el impacto del peligro, para ello se debe desarrollar tareas descritas en el anexo 2. Entonces, ustedes tienen, incluso hoy día les he enviado nuevamente la evaluación, o claro, ¿no?, el manual de evaluación ex ante, ¿no?, para proyectos de inversión dentro del invierte. Entonces, ustedes utilicen, pero es lo que yo les había manifestado, ¿no es cierto?, basado en el análisis, si decimos concreto, ¿no?, ver, por ejemplo, nuevamente, aquí tenemos un poquito de espacio, ¿no? Sí, aquí hay cumbres, ya, perfecto. Estas cumbres que me están dejando, me están dejando, ¿no es cierto? Voy a echarlas igual aquí. ¿Sí? Los ríos de las cumbres, ¿no? Entonces, yo decía que yo podía identificar una unidad productora. Ahí. Entonces, la unidad productora, ¿no?, no se ve, vamos a suponer que no se ve afectado, a pesar de que hay lluvias, ¿no es cierto?, lluvias intensas, ¿no?, en todo este espacio, pero no son lluvias intensas o de repente que no afectan en grande parte a la unidad productora. Entonces tenemos que identificar ello, ¿no? Entonces, si los peligros que existen en la zona no afectan a la unidad productora, entonces decimos que, ¿no? Hablamos desde un punto de vista de vulnerabilidad de la unidad productora, ¿no? Y si no afecta, decimos que no es vulnerable la unidad productora frente a los peligros que existen en la zona también, ¿ya? Entonces, vayamos a ver desde el punto de vista de la exposición. ¿Alguna consulta de esta pequeña partecita que nos tocaba o nos faltaba? Ninguna. Tarea, unidad productora, ¿ya? Entonces, tarea para el día lunes, perdón, para el día domingo hasta las 11:59, la unidad productora. Mencionaba que para construir una unidad productora, ¿no?, tienen que ir a visitar la unidad productora, ¿sí? Entonces, supongo yo que ya lo han hecho en algunos casos, de repente ya lo han trabajado, y en algunos casos recién lo van a hacer, pero les pido que con mucha precaución, por favor, ¿sí? Siempre hay que estar protegidos para protegernos y proteger a los nuestros, ¿sí? Con mucho cuidado, por favor. Supongo que ya tienen todas las vacunas, entonces estamos algo protegidos, le voy a llamar así, ¿sí? ¿Alguna consulta de la unidad productora, por favor? ¿Alguna consulta? . 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
Perfecto. Bueno, si no me hacen preguntas, ya es responsabilidad vuestra, ¿no? Ok, pasamos a otro tema que viene a ser otros agentes involucrados, ¿no? Cuando hablamos de otros agentes involucrados, siempre vamos a tomar en consideración, ¿no? Que dentro de la solución del problema, ¿no? No solo es el proyecto quien va a intervenir en solucionar el problema. Y así fuese, ¿no es cierto? Así fuese, ¿quién va a financiar el proyecto? Pues, ¿no? Entonces, si no es la municipalidad o es la municipalidad, entonces hablamos de uno de los agentes. Pero dentro del contexto, ¿no es cierto? También existen muchos involucrados, ¿no es cierto?, dentro del problema. Vamos a suponer una institución pública, una institución educativa, ¿no? La institución educativa, ¿qué es lo que brinda? Servicios educativos. Entonces, con la problemática de los servicios educativos, ¿quién se involucrará? ¿No? ¿Se involucrarán los padres de familia? Sí. ¿Se involucrará el director o la parte directriz de la institución educativa? Sí. ¿Se involucrará, por ejemplo, la municipalidad, ¿no? Como institución? También, ¿no? Y así, y la UGEL también, ¿no es cierto? La UGEL porque es responsable de la parte académica administrativa en cuanto se refiere a educación. Por ejemplo, ¿no? Ellos vendrían a ser los involucrados del proyecto, ¿sí? Aquellos que van a tener una participación en el proyecto. ¿Qué decimos? Se considera como otros agentes involucrados aquellos grupos de población diferentes de la población afectada que están vinculadas al proyecto en cualquiera de las fases del ciclo de la inversión. El diagnóstico de otros involucrados, instituciones, personas, organizaciones, etcétera, busca conocer qué. ¿Cómo percibe la situación negativa bajo análisis las probables causas y consecuencias de esta percepción? Entonces, cada uno de los involucrados, ¿no es cierto?, tendrá una percepción sobre, ¿no es cierto?, la situación negativa que se tiene. Y cómo ellos, ¿no es cierto?, identifican o perciben los problemas existentes, ¿no? ¿Cuáles serán las causas o consecuencias del problema, ¿no es cierto?, que ellos han identificado de acuerdo a la percepción? Por ejemplo, los padres de familia tendrán una percepción distinta a los profesores y el director de la institución educativa. Entonces la percepción va a ser distinta a pesar de que estamos hablando del mismo servicio, en este caso servicio educativo. Entonces cada uno de los agentes involucrados tendrá una percepción distinta o de repente parecida, ¿no es cierto?, al problema entre personas, instituciones u organizaciones, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer aquí en un primer momento identificar, ¿no es cierto?, cuál es la percepción que ellos tienen sobre el problema identificado. Primer análisis. Segundo, ¿cuáles son sus expectativas o intereses sobre la solución de la situación negativa? ¿No? Entonces, lo que tenemos que hacer una vez, ¿no?, identificado la percepción del problema, entonces, estos mismos agentes involucrados, ¿qué interés tienen, ¿no es cierto?, en el proyecto? ¿Cuál es su interés? Entonces, nosotros vamos a identificar el interés que tienen pues cada uno de los agentes involucrados, ¿no? Y dice sobre la solución del problema o sobre la solución de la situación negativa. Sus intereses serán diferentes según la vinculación con la posible solución a la situación negativa, ¿ya? Viendo desde el punto de vista de sus intereses, ¿no? Entonces, por ejemplo, los padres de familia tendrán un interés, pues, ¿no es cierto?, una buena educación para sus hijos.
Por ejemplo, los directivos o los docentes tendrán otro interés, ¿no es cierto? El interés será distinto desde el punto de vista, ¿no? La construcción o la implementación del proyecto para contar con mobiliario y recursos físicos adecuados, ¿no? Miren, los intereses que cada uno de los grupos tiene es distinta, ¿no? Entonces, por eso tenemos que identificar los intereses que tiene cada uno de los grupos involucrados. ¿Qué más decimos? La disposición o posibilidades de participar en el ciclo de inversiones, en especial en la fase de ejecución y funcionamiento, ¿no? Entonces, ¿cuáles vendrán a ser, no es cierto, la propuesta de participación que cada uno de estos grupos involucrados tiene, ¿no? Entonces tenemos que identificar pues esa participación que van a tener en el proyecto, ¿sí? ¿Cómo van a participar? Y luego la percepción que tienen sobre el riesgo y los efectos del cambio climático, es decir, la posibilidad de que el proyecto se vea impactada por peligros que ocurren en el área o cambios que han notado en los últimos años, ¿no es cierto?, en el clima, ¿no? Para ver y para reforzar el tema de riesgo y vulnerabilidad. Entonces, ¿cómo o quiénes son, no? Como resultado del diagnóstico de otros agentes involucrados, nos dicen, estos pueden clasificarse de dos tipos respecto a su actitud hacia el proyecto. Entonces, ¿quiénes serán los involucrados, no? De acuerdo a Invierta, nos dice que los involucrados son dos agentes: los cooperantes y los oponentes, ¿ya? Cooperantes y oponentes. ¿A qué le llamamos cooperantes? Comprende a personas u organizaciones sociales que apoyan a la promoción del proyecto, población que está dispuesta a otorgar facilidades para la ejecución del proyecto, por ejemplo, derechos de pase, o aquellos que pueden participar en la toma de decisiones o puedan vincularse aportando recursos de diferente tipo para la ejecución del proyecto, ¿no? Entonces a ello le vamos a llamar cooperantes. Pero también hay oponentes, ¿no? Nos dice que los oponentes incluyen aquellas personas, grupos de individuos u organizaciones que pueden sentirse o estar incluso afectados, ¿no?, por la intervención, ya sea en su patrimonio o medios de vida, ¿no? Entonces, dentro de la ejecución o la implementación, incluso dentro de los estudios, ¿no?, de los proyectos podemos encontrar algún oponente, pues, ¿no? Vamos a suponer que, a ver, la institución educativa se vaya a construir y de repente un vecino no quiere, ¿no? Por la bulla que de repente vaya a generar cierta población estudiantil en ciertos espacios, ¿no? Por ejemplo, digo, o desde el punto de vista de, ¿no?, vamos a suponer un saneamiento físico, desde el punto de vista de generar un proyecto de saneamiento, y para ello necesitamos una red, ¿no es cierto?, que conduzca agua. Y la red que conduce agua pues va a ir por el subsuelo, ¿no? Y si hacemos todo un análisis, ¿no?, puede pasar por vía pública o vía privada. Entonces, si es privada, de repente, ¿no es cierto?, este señor no va a querer, pues, ¿no?, que pase por sus terrenos, entonces ya va a ser un oponente al proyecto, ¿no? Y así nosotros podemos identificar comportamientos y decisiones que toma la población acerca del proyecto. Entonces vamos a identificar quiénes son los cooperantes y quiénes son los oponentes. ¿Alguna consulta? Melquiades. Sí, profesor. Y en caso haya alguna persona que tal vez, profesor, le dé igual, o sea, no le afecta ni le beneficia, digamos, la realización de algún proyecto, ¿en qué tipo de... Y no genera ningún tipo de problemas, ¿no es cierto? Vamos a suponer tú, ya, vamos a suponer que tú tienes un terreno, ¿no? Y el terreno donde tienes o la vivienda donde tienes se va a beneficiar con el servicio de agua.
¿no? O perdón, ni siquiera se va a beneficiar con el servicio de agua, vamos a suponer, ¿no? Entonces, pero estás dentro del área de influencia del proyecto, ¿no? Entonces, ves, miras, y si no te afecta en nada, ¿no? Y crees que el proyecto se deba de realizar sin ningún tipo de problemas, ¿no es cierto? Entonces eres cooperante, pues, porque cooperas. El oponente es aquella gente, ¿no es cierto?, que tiene algún tipo de, o genera algún tipo de obstáculo para la realización del proyecto, ¿no? Entonces, un cooperante es aquella persona que no dice nada o apoya en algo, ¿no? O sea, un neutro también es un cooperante, porque no está generando ningún tipo de acciones, ¿no es cierto?, que pueda generar la no sostenibilidad del proyecto, incluso la no ejecución del proyecto. ¿Sí? No sé si quedó claro. Sí, profesor, muchas gracias. Ok. ¿Alguien, alguna otra pregunta? Ok. Profesor, Jonathan. en ciertos proyectos, tal vez de envergadura, por ejemplo, se ve que aparecen ciertos caudillos o personas que asusan a la población a la huelga, tal vez con cierta predisposición a aspirar a algún cargo político, tratando de desestabilizar la zona o intimidar a la empresa. ¿Cómo se contempla ese tipo de personas? Ya, los grupos involucrados o los involucrados no solamente son personas, también son organizaciones, ¿no? Entonces, vamos a suponer la organización de productores tal, ¿no? Se oponen a la construcción del sistema de riego, ¿no? Vamos a suponer, no, la JAS se opone a la instalación o construcción de un proyecto de riego. ¿Por qué? Porque de repente tienen la idea de que les van a quitar el agua, ¿no? Entonces, y así podemos identificar, ¿no es cierto?, este grupo que se opone a la realización del proyecto. En el caso de personas, ¿no es cierto?, que asusan, pero las personas van y generan cierto tipo de acciones, ¿no es cierto?, y tienen respaldo de parte de la población. Y esa parte de la población puede ser, pues, ¿no es cierto?, un grupo organizado. Entonces tenemos que identificarlos también aquí, ¿no? ¿Y cuál es la finalidad de identificarlos, no? Por ejemplo, a ellos les tendríamos que decir, ¿no?, cuál es la percepción de la situación negativa que ellos tienen, ¿no? Como un involucrado, pero oponente. O sea, ¿cuál es la percepción, ¿no?, de la insatisfacción de necesidades? Entonces ellos tendrán su propio concepto, ¿no? ¿Cuáles son los intereses que ellos tienen? En base al problema, todos tenemos un interés, pues, ¿no? Generalmente los intereses es solucionar el problema que tiene, o sea, satisfacer las necesidades, ¿no es cierto?, que se da, pues, dentro de ese espacio. Entonces, generar cierto tipo, ¿no es cierto?, de intereses que tenga cada uno de los grupos involucrados. Y ahí vamos a ver, pues, ¿no? De repente el interés es, pues, de que no se ejecute, ¿no?, el proyecto porque va a afectar la cultura, va a afectar de repente la religión, no sé, ¿no?, de la zona, por la implementación de un proyecto. Entonces, eso hay que ponerlo, pues, dentro de esta tablita, ¿no? Dentro de esa tablita y ver por qué se están oponiendo, ¿no? Y luego nosotros, ¿no es cierto?, cuando vayamos a ver el árbol de problemas o causa-efecto, ¿no?, podemos considerar dentro de una causa, ¿no es cierto?, del problema, a los involucrados, los intereses o la percepción que ellos tienen sobre la situación negativa, ¿no? Y luego hablamos de las estrategias del proyecto de inversión pública. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Cada uno de ellos, ¿qué es lo que podría hacer?, ¿no? Con la finalidad de identificar, ¿no es cierto?, su participación dentro del proyecto. Y por último, ¿no?, los acuerdos y compromisos, ¿no? ¿A qué se comprometen ellos?
¿sí? Basado, ¿no es cierto?, en cierto tipo de diálogo que se vaya a tener contra, perdón, no contra, sino con los grupos de interés o los grupos involucrados, ¿no? Entonces nosotros podemos identificar, no, no solo identificar, mencionar cuál vendría a ser el acuerdo, ¿no es cierto?, y cuál es el compromiso que cada uno tiene. ¿Ya? Entonces, es esta tablita que es importante, ¿no es cierto? Primero, para identificar a los grupos involucrados. Y cuando digo, ¿no?, identificar los grupos involucrados, entonces yo tengo que identificar a todos, pues. A todos que tienen una percepción sobre el problema, ¿no? Y si no tienen, si no, por ejemplo, ¿no?, hago un proyecto de salud y me voy de repente a un grupo involucrado, la policía, ¿no? Entonces alguno podría decir, no, pues la policía con salud no tiene ningún tipo de relación, no vendría a ser un involucrado. De repente sí, ¿no es cierto? Basado desde el punto de vista de las condiciones que se da en los puestos de salud y que esto podría generar cierto tipo incluso de delitos o de repente de faltas que la policía podría intervenir. Entonces podría ser su interés, ¿no? O podría describir, ¿no?, la problemática que ellos pueden apreciar acerca de la insatisfacción de necesidades que se da, ¿no? Entonces, Jonathan, si hay un grupo de población, ¿no es cierto?, que está siendo de repente manipulada, entonces hay que ponerlo ahí, pues, ¿no? Si no le vamos a poner, ¿no?, población manipulada, no, sino tenemos que conversar. Nosotros como formuladores de proyecto tenemos que conversar con ellos, ¿no? Y decirle, pues, ¿no? Bueno, no quieres el proyecto, entonces habrá un problema, ¿no? ¿Cómo percibes el problema? Vamos a poner educativo. ¿Cómo, cómo percibes el problema educativo? Entonces él te dirá, pues, ¿no?, que no existen aulas, que no esto, que lo aquello, entonces, y ahí pues, ¿no?, tenemos que tener la capacidad de resumir toda la respuesta que nos da, ¿no? Y también ver los intereses y que esto me va a permitir, incluso estrategias y acuerdos y compromisos, que esto me va a permitir, ¿qué? Me va a permitir, ¿no es cierto?, diseñar pues una estrategia para mi proyecto. ¿Alguna consulta? Profesor, disculpe. Sí, Jonathan. En cierta forma, tal vez podría ser difícil identificar esas personas o esos grupos. Eh, por ejemplo, se me viene a la cabeza en Lima, hace unos años se deshabilitó toda la zona, lo que era la parada, en pro de la construcción de un parque, y involucrada había muchos grupos, se podría decir pequeñas mafias, hasta organizaciones criminales que extorsionaban a los comerciantes, cobraban cupos, y de cierta forma yo lo consideraría unos tipos de agentes que en este caso se oponen, ¿no?, a la construcción de ese parque, pero siendo una organización criminal tal vez sería difícil identificar. A ver, cuando nosotros hablamos de cooperante y oponente, las acciones que están al margen de la ley no entran pues aquí, ¿no? No entran, o sea, no sería, o sea, no sería dable poner, pues, ¿no?, en nuestra matriz de involucrados, disculpen que lo ponga como este ejemplo, ¿no?, que un involucrado vendrían a ser delincuentes, vendrían a ser otro involucrado, vendrían a ser extorsionadores, otro involucrado de repente vendrían a ser aquellos que lucran, ¿no es cierto?, de cierto tipo de actividad. No, pues ellos no vendrían a ser involucrados. Ellos se perjudicarán porque no exista el mercado, ¿no? Exista o no exista, ¿no es cierto? Pues ellos no serían parte, porque están al margen de la ley. Y no podría yo identificarlos como involucrados a ellos, ¿no? Entonces tendrán una percepción al problema. Ellos te dirán, pues, que no hay problemas, ¿no? Porque ese es un medio, ¿no es cierto?, en donde puedan conseguir cierto tipo de objetos para luego tener dinero, ¿no? Entonces ellos no son involucrados.
O sea, todo lo que están fuera de esto de la ley, no, pues no los involucramos. Por ejemplo, en el caso del ejemplo que tú consideras, ¿quiénes serían los involucrados? Primero los comerciantes, ¿no? Y en esa zona había pues aquellas personas que se les llama los carretilleros. Ellos también vendrían a ser involucrados. ¿Quién también vendría a ser involucrado ahí, no? De repente la misma municipalidad, de repente la misma policía, ¿no es cierto? Vendrían a ser los involucrados. Entonces, la policía, ¿qué nos puede decir, no? Existe un foco o existe una zona, ¿no es cierto?, de alto riesgo delincuencial por la presencia del mercado. Ese vendría a ser la percepción que tiene la policía, ¿no? El interés, ¿no es cierto? De repente el interés es, pues, la reubicación, las estrategias del proyecto de inversión pública, ¿no es cierto?, que considere a todos los trabajadores formales dentro de la nueva propuesta. ¿Sí? ¿Y cuál es el acuerdo y compromiso, no? Entonces, el acuerdo y compromiso vendría a ser, ¿no?, que la policía se compromete, ¿no?, a hacer, a hacer el resguardo a los pobladores o a los comerciantes, ¿no es cierto?, que vayan a acudir al nuevo espacio comercial, ¿no? Que más o menos vendrían a ser la identificación, pues, ¿no? O sea, yo no podría poner un delincuente porque está al margen de la ley. Sí, Jonathan, no sé si quedó claro. Entendido, o sea, todo lo que esté al margen de la ley no se considera. No se considera, ¿no? O sea, sería ilógico considerar, pues, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a suponer grupo involucrado, ¿no? Disculpen que lo ponga como ejemplo de esta forma, ¿no? Entonces, vendrían a ser ¿cómo le denominan a estos grupos de delincuentes? Se les hace una denominación, ¿no es cierto? Los injertos, los estos, no, eso no podría ser un involucrado, ¿no? Incluso dentro de ellos los tenemos que identificar, porque tenemos que conversar con ellos, pues, ¿no? Entonces, y vamos a poner, y lo vamos a convocar, por ejemplo, a nuestras reuniones de trabajo. No, pues él nunca va a participar incluso, ¿no? Porque está al margen de la ley, ¿no? Y a ver, y vayamos a poner desde el punto de vista de que ya sea un grupo involucrado, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder al momento de que firme acuerdos y compromisos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el compromiso? De repente ¿qué se llama? Realizar actos delincuenciales en la zona, ¿sí? Vendría a ser un compromiso, ¿no? Pero, y si dice eso, entonces la policía viene, lo ubica a toda la organización y ya van a poder ser, pues, mucho más, de repente, fácil la ubicación de todos los delincuentes. O sea, no se puede por ningún lado, pues, ¿no? ¿No? Pero sí puede haber de repente personas, ¿no es cierto?, que quieran aprovecharse de la situación, como lo que sucedió pues en el aeropuerto de Chinchero, no sé si recuerda. ¿Qué es lo que sucedió les he comentado ya creo, ¿no? Entonces ya se identificó la zona y había viviendas, era propiedad privada. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ellos primero manifestaron, ya, bueno, les vamos a dar el terreno, pero nos tienen que pagar tanto, ¿no? Y nos tienen que dar los terrenos del aeropuerto Velasco Estete, ¿no? O sea, después ya de tener una primera tratativa, entrar en una negociación segunda. Entonces, no se ponían de acuerdo, pues, ¿no? Una negociación, entonces lo que estaban haciendo ellos es aprovecharse el momento, ¿no es cierto? Decir, pues, que bueno, como ya han iniciado cierto tipo de acciones, entonces pedimos más y esto, ¿no es cierto? Llegamos a un acuerdo y ese acuerdo pues se tiene que cumplir, ¿no? Incluso han pedido pues que se les sube el costo de los terrenos, pidieron exclusividad, no sé para, creo que para sus hijos que estudien o para que trabajen. Después solicitaron
que, que se llama, que hay inversión en el distrito donde se encuentra, ¿no? Y finalmente pidieron, pues, ¿no? Que el aeropuerto Velasco Astete, como ya no va a operar, entonces que se les dé a ellos, ¿no? A los propietarios, ¿no? Y eran pues exigencias en donde era complicado, pues, ¿no? Pero ellos no están extorsionando, ellos no están al margen de la ley, ¿no? Están queriendo aprovecharse de la situación, ¿no? ¿Por qué? Porque son propietarios pues, de esa zona. Entonces, la identificación vendrían a ser propietarios de los terrenos, ¿no? O la asociación de propietarios podría ser también, ¿sí? Entonces, es ello, pues, ¿no? Entonces, en un primer momento eran cooperantes y luego se convirtieron en, ¿no es cierto?, en aquellos oponentes al proyecto. Y esto, ¿no es cierto?, puede generar cierto tipo de malestar y circunstancias en cuanto se refiere a la sostenibilidad del proyecto. El proyecto no va a ser sostenible. Entonces, bueno, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿No? Ustedes deben de conocer también, ¿no? Que tanto ya era un problema con los propietarios y en algunas cosas no querían ceder, entonces se sacó una ley, ¿no? En donde decía que los propietarios van a recibir, ¿no es cierto?, una determinada cantidad por sus terrenos. Pero que pasó también las Mambas, ¿no es cierto? La empresa les pagó, les hizo su nuevo centro poblado y siguen los problemas, ¿no? Y siguen los problemas. Entonces, son esos los fenómenos pues, que se dan, ¿no? Entonces, ahí no podemos hablar de extorsionadores, sino lo que estamos viendo. De repente la palabra también extorsión y aprovechamiento sería lo mismo. Creo que no. Pero ellos lo que hicieron es aprovecharse, pues, ¿no? Decir, no, queremos más. Por ahí va Jonathan el análisis. Ok, profesor. Ok, ¿alguna consulta? Ok. Tarea, ¿no es cierto? Tarea. Otros agentes involucrados. Entonces, lo que vamos a hacer dentro de la tarea, ¿no? Vamos a identificar primero, ¿no? A uno, a otro, a otro, a otro, y así sucesivamente. Recuerden, por favor, recuerden que estos grupos involucrados son aquellos, como hemos visto, oponentes, ¿no es cierto?, o colaboradores. Entonces tenemos que identificarlo a cada uno de ellos, ¿no? Una vez identificado, ¿no?, lo que se debe de hacer es buscarlos, pues, ¿no? Buscarlos y ver y conversar con ellos o con sus dirigentes y decirle, ¿no? En cuanto se refiere a educación, salud, transitabilidad, no sé, de acuerdo al proyecto que están haciendo, ¿no? ¿Cómo percibe el problema? ¿No? O sea, ¿por qué creen que es un problema? Entonces ahí les van a contar, pues, ¿no? Les van a contar, entonces se vendría a ser la situación negativa. ¿Qué es lo que cada uno de los involucrados, ¿no es cierto?, percibe como un interés o expectativa? Entonces ahí lo que tenemos que hacer y lo que se tiene que hacer es pues, buscar los intereses que tienen cada uno de ellos y las estrategias, cómo lograr esos intereses, ¿no es cierto? Y los acuerdos y compromisos, ¿a qué se comprometen, no? Entonces, de acuerdo, ¿no es cierto?, a los intereses o expectativas, por ejemplo, ¿no? Voy a suponer que los padres de familia, el interés de los padres de familia en la institución educativa es de que, ¿no es cierto?, mejore la infraestructura, equipamiento inmobiliario y por consiguiente se tiene que, ¿no es cierto?, invertir. ¿Ya? Entonces, ese vendría a ser pues el interés que tiene. Y las estrategias, ¿no es cierto?, adquisición de equipos, construcción de nueva infraestructura, acuerdos y compromisos. Entonces, ¿cuál vendrá a ser el compromiso? Por ejemplo, estamos viendo de la Asociación de Padres de Familia, ¿ya? Entonces,
los padres de familia no van a poder financiar, pues, ¿no? La ejecución del proyecto, ¿no? Entonces, un acuerdo y compromiso podría ser, ¿no? Participar en la educación de sus hijos, ¿no? O involucrarse en las actividades educativas de su hijo o hija, ¿no? Entonces vendría a ser un acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues hacer estudiar el padre, ¿no? Ese es su compromiso, su único compromiso. O que de repente podría haber otro compromiso, ¿no? Que los padres de familia, en base a su organización, puedan, ¿no? Puedan realizar cierto tipo de actividades como faenas, ¿no? Para el mantenimiento de la institución educativa. También ese puede ser un compromiso de los padres de familia sobre el proyecto, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar grupos de involucrados. Puede ser, pues, 2, 3, 4, como puede ser 10, 20. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Tarea. Otros involucrados. Waldir. Nunca va a existir un grupo involucrado. Yo puedo creer hasta 3 o 4, ejemplo, ¿no? Vamos a suponer la biblioteca que están haciendo, ¿no? Entonces, un involucrado vendrían a ser los beneficiarios, la población usuaria. Perfecto. Otro involucrado vendría a ser, por ejemplo, la municipalidad, ¿no? Porque ya ellos van a invertir. Otro involucrado de repente vendría a ser la sociedad de lectores, por ejemplo, ¿no? Otro de repente involucrado podría ser ¿quién más podríamos considerar, no? El ministerio, o de repente la UGEL correspondiente, ¿no? Porque tiene que ver con educación. Entonces, así nosotros identificamos a nuestros involucrados de acuerdo al proyecto. Uno nunca va a ver, porque los beneficiarios y la municipalidad ya vendrían a ser dos. La municipalidad porque va a invertir, ¿no es cierto? Su compromiso es destinar los presupuestos correspondientes para la implementación del proyecto, ¿no? Entonces, siempre va a haber 2 o 3 como mínimo, pues. Nunca va a haber solo uno. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta? Ninguna. Tarea. Coraima, te escuchamos. Profesor, disculpe, hablando del punto de que estaba hablando de oponentes y cooperantes, profesor, en el caso de que se habilitan, por ejemplo, las carreteras, digamos, en una zona rural o en las zonas rurales, ahí cuando se habilita una carretera, afecta, digamos, no sé, ¿cómo se dice? A las chakras de las personas, o bueno, de algunas personas, ¿no? Y lo que pasa es que estas personas piden, pues, no sé, algunos no quieren que pase por su territorio, por su terreno, porque tal vez afecta en mayoría su producción, o entre otras cosas, y piden compensación económica, o caso contrario, pues no ceden el paso. Y profesor, para ese tipo de casos, ¿qué soluciones que se contempla? Ya, primero, a ver, dentro de lo normal, ¿no? Que se da, muchas veces se da el caso que manifiesta vuestra compañera. Entonces, bajo ese escenario, ¿no? Entonces, primero, tenemos que ver, pues, que los usuarios, ¿no es cierto?, tengan que ceder, pues, ¿no? Y esto podría generar, ¿no es cierto?, cierto tipo de incomodidades al no querer ceder. Una solución podría ser, ¿no?, cambiar la localización del proyecto. Si una vía está pasando por su terreno y no quiere, entonces buscar otra alternativa. Bajo el supuesto que no exista, ¿no es cierto?, entonces
la autoridad competente podría iniciar los trámites de una ley, lo que salió para los del Aeropuerto Internacional de Chincheros, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Como se estaban aprovechando y ya querían más, un poco más, de repente deseaban, pues, ¿no? Algún tipo de objetos o de algo más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo, no, el gobierno regional? Planteó una iniciativa legal, ¿no es cierto?, que permita, pues, que el gobierno regional pueda comprar esos terrenos, ¿no? Y comprar, obviamente, a precios de mercado. Y así fue, pues, ¿no? El gobierno regional tuvo que en base a la ley que salió, ¿no?, pagar. Y quien no quería, pues, ¿no?, la fuerza policial lo iba a sacar, porque en la ley contemplaba eso, ¿no? Entonces la policía o cualquiera estaba haciendo solo su función. Entonces, en esos casos, pues, ¿no?, vamos a tener que utilizar cierto tipo de estrategias, ¿no es cierto?, para poder tener el lugar, el espacio, ¿no es cierto?, para el proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, como también les había contado alguna vez, los proyectos que se formulen y que se ejecuten se tienen que ejecutar en propiedad del Estado, ¿ya? En propiedad del Estado. Entonces nosotros no podemos decir, pues bueno, el dueño no está. ¿Y dónde vivirá el dueño? Por consiguiente, por medio de su casa, ¿no es cierto?, construimos la carretera. Viene el dueño, ¿no?, y lo cierra, pues. Sí, lo cierra. Y como lo cierra, entonces el Estado y nadie podría decirle, ¿no?, de que no, estamos haciendo un bien para la sociedad y por consiguiente lo que hemos hecho es utilizar tu terreno y así también vas a poder, ¿no?, utilizar esta vía, ¿no? Y si esta persona dice no quiero, pues no, a mí nadie me ha dicho, esto es propiedad privada, entonces lo cierra, ¿sí? Pone un cerco, ¿no es cierto?, y nadie lo puede sacar, pues, porque es propietario. Y ya se generó todo otro problema, ¿no es cierto? Incluso ya se generó un problema legal. Entonces, lo que se tiene que hacer, pues, en estos casos es, ¿no?, tener estrategias adecuadas para lograr, ¿no?, cumplir con el objetivo del proyecto. Y lograr cumplir con el objetivo del proyecto es justamente, ¿no?, respetar las normas, puede ser desde el punto de vista de generar cierto tipo de condiciones para que el proyecto, ¿no es cierto?, pueda ejecutarse y ser sostenible. Entonces, un factor importante viene a ser la identificación de los grupos involucrados, ¿no? Y cómo estos grupos involucrados, ¿no?, son oponentes o son colaboradores. ¿Sí? Vuestro compañero Giancarlo Chacón Choque nos dice, ¿no? En un proyecto solo puede existir personas que estén a favor y no haya ningún contradictor en la mayoría de proyectos, ¿sí? En la mayoría de proyectos, ¿no es cierto? Sí, pues hay más cooperantes que aquellos que son opositores, ¿no? Entonces tratan de generar las condiciones, ¿no?, para poder ejecutarse y poner en funcionamiento un proyecto, ¿no? Generalmente hay personas, pues, que no se ven involucrados y aquellos que están de repente no motivados porque están pasando por su terreno la vía, entonces en ese caso, pues, ¿no?, habría que conversar y habría que ver, ¿no?, cuál es la situación, los intereses que ellos tienen, ¿no?, y qué estrategias plantean, porque ellos van a tener que plantear, pues, ¿no? Entonces, en muchos de los casos, pues, ¿no?, las personas y las organizaciones están a favor de la implementación de los proyectos. ¿Alguna otra consulta? Ninguna. Entonces, señores, para el día domingo hasta las 23:59, la entrega de, ¿no?, la unidad productora
¿sí? La unidad productora, que vendría a ser todo esto, la unidad productora, los otros agentes involucrados. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer, no? Pongo agente involucrado A1, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama este agente involucrado A1, no? Puede haber el B, ¿no? Puede haber el C, puede haber el D, ¿no? Identificar en base a letras a nuestros agentes involucrados. Entonces, lo que tienen que hacer es identificar, ¿no? Y conceptualizar a cada uno de estos agentes involucrados. Vamos a suponer que es la universidad, entonces tenemos que conceptualizar qué es la universidad, ¿no? La universidad es un centro de estudios de nivel superior que brinda servicio educativo a toda la población, ¿no? Entonces, ese vendría a ser el concepto que tiene la universidad en relación a tu proyecto, ¿no? Y así empezamos a armar, pues. Ok, señores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para el día domingo? Unidad productora, todo el análisis de unidad productora, ¿no es cierto? Sí, que esto es larguito. Y luego tenemos, que es parte de la unidad productora, análisis de riesgos, etc. Y otros agentes. Como decía, ¿no? Identifico, describo, conceptualizo a cada uno de ellos, ¿no es cierto? Y veo desde el punto de vista de la producción, ¿no? Y decimos, ¿no? Está aquí. Y decimos, ¿no? Cómo se va a generar, cómo se tiene que desarrollar los procesos dentro de estos procesos que se puedan dar, pues, ¿no? A ver, en la unidad productora o en los involucrados para el logro del proyecto. Entonces, el trabajo que ustedes van a desarrollar, ¿no? Está relacionado a todo el conjunto de instrumentos que se utilizan en los procesos de producción para la unidad productora y en todo aquello que nosotros le llamamos, ¿no es cierto?, los problemas que tienen cada uno de los grupos involucrados. Recordemos los grupos involucrados, ¿no? Solo para recordar y que no les he dicho, ¿no? Los grupos involucrados son aquellos que tienen algo que ver con el problema que nosotros hemos identificado, ¿ya? Va desde ese punto de vista. Melquiades, te escuchamos. Profesor, una consulta. Anteriormente ya habíamos estado revisando algunos proyectos así y también hemos visto que había en el tema de los involucrados, lo catalogaban, también bueno, lo dividía entre involucrados directos e indirectos. ¿También debemos hacerlo así o solamente No, como no, no, no. lo que señora de No. Berantes y Antes, antes en el SNIF te pedían, ¿no? ¿Quiénes son los directos involucrados? ¿Quiénes son los indirectos? No, ahora sí no. Ahora con invierte no nos dice quiénes son los involucrados. Porque generar involucrados indirectos se pierde y el análisis, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los involucrados que realmente tienen que ver con el problema? Ya ¿Ya? está bien, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta? Ok, por favor, no se olviden presentar hasta el domingo 23:59. Ok, señores, muy buenas tardes con todos ustedes. Buen fin de semana. Está bien, profesor. Buenas tardes. Igualmente, profesor, hasta la siguiente clase. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Ok, chicos. chao, chao.